Uno de cada 3 españoles dice haber participado en el mercado inmobiliario en el último año y, pese a lo que pueda parecer, la mayoría lo hacen para buscar una vivienda mejor para sí mismos, para cambiar de casa, para mejorar en ese hogar, y no lo hacen con ánimo inversor. Quien compra para alquilar representa tan solo el 10% de todos los compradores y aspira a rentabilidades anuales que están en máximos históricos del 6,5% en bruto, les recuerdo, sin haber pasado por Hacienda, sin haber pagado los impuestos pertinentes. Y solo por compararlo, la bolsa española en los últimos 3 años quintuplica estas cifras, pero ya lo sabemos, el español, que es una persona conservadora, sobre todo y sobre todas las cosas, también es un profundo amante de la inversión en ladrillo y hay cosas que no cambian. Soy Laura de la Quintana y está escuchando el podcast de Actualidad Económica del diario El Mundo. Las cuentas claras. Este año comenzó por encima de los 11.000. Ahora, en los 16.000, el selectivo español apunta maneras para marcarse su mejor año en lo que va de siglo. Así contaban nuestros compañeros hace menos de 15 días como el IBEX 35 había batido sus propios máximos históricos que databan de 2007 en la antesala de la megacrisis financiera iniciada por las hipotecas subprime en Estados Unidos y que derivó en el colapso del sistema bancario a nivel global. Hoy, 18 años después, el IBEX 35 se sacude todos esos prejuicios y se coloca a la cabeza de Europa con ganancias de más del 37% en lo que llevamos de año y a menos de 2 meses ya para finalizar este 2025. Es el mejor de Europa, sin ninguna duda, y en estos 3 años ha logrado duplicar su capitalización gracias sobre todo a que la banca por fin ha despertado. Pero ¿son ganancias repartidas entre todos los españoles? 72.484 millones. Esto no es el gordo de Navidad. Desde luego, las familias españolas nunca han tenido un porcentaje tan bajo de la bolsa española en sus manos. Están en el 15% de participación frente a fondos extranjeros que controlan más de la mitad. Y esto ha hecho que el tren de la bolsa haya pasado ante sus propios ojos sin pena ni gloria. En Estados Unidos los hogares, solo los hogares, y esto es sencillamente una comparación, tienen el 40% de las acciones que cotizan en Wall Street. Todo apunta a que los españoles prefieren inversiones más conservadoras, clásicas, si quieren llamarlo así, como el ladrillo, aunque ni siquiera parece que esté detrás de la escalada brutal de precios que se está viendo en la vivienda. Los expertos insisten, faltan pisos, no hay para todos y las soluciones tampoco es que estén llegando desde el lado de las administraciones públicas. Y esa vorágine, en la que nos movemos todos, con precios disparados, con la compraventa en máximos históricos, nuevos hogares, más pequeños, mayores flujos migratorios, hace que ya 1 de cada 3 españoles reconozca que ha participado de una manera activa, de una forma u otra, en el mundo inmobiliario en los últimos 12 meses, y esto es muchísimo. Pues para hablar de esta situación del mercado de la vivienda y cómo está todo, vamos a tener hoy con nosotros a alguien que está muy encima de toda esta situación y que lo controla, tiene muchísimos datos sobre ello. Ella es María Matos, que es directora de estudios y portavoz también del portal Fotocasa. ¿Qué tal, María? Hola, muy buenas. Bueno, pues uno de los últimos informes, como comentaba yo, que tenemos sobre la mesa es uno elaborado también por Fotocasa que decía que 1 de cada 3 españoles ha participado en el último año de una manera u otra en el mercado de la vivienda. Y este es un dato que entendemos que está por encima de cómo estaba antes, que la gente se está animando más a participar, ¿o cómo lo veis? Podríamos definirlo como que estamos viviendo un fuerte impulso. Estamos viendo los niveles de actividad más altos de los últimos 3 años. Tenemos que tener en cuenta que tras varios ejercicios de oscilaciones, esto quiere decir que el sector vuelve a exhibir una vitalidad muy clara, que se consolida su papel como uno de los motores económicos del país. Y eso quiere decir que el 1 de cada 3 personas están u ofertando u buscando vivienda en el mercado de la vivienda.
Esto sí, si lo desgranamos, nos damos cuenta de que es la vivienda quien se está, la compraventa, en el mercado de la compraventa, no el alquiler, quien está situado en máximos de participación y que está siendo pues uno de los marcadores de este ritmo de un mercado que está viviendo pues un nuevo auge impulsado pues por esas condiciones hipotecarias mucho más atractivas de los últimos años, ¿no? Estamos teniendo las mejores hipotecas de toda Europa. De los últimos 3 años también en España estamos viviendo un momento hipotecario muy dulce y por lo tanto esto está impulsando a que el 21% de compradores hayan vuelto al mercado esperando pues esas hipotecas más baratas. O sea, que han vuelto compradores también al mercado con el objetivo, no sé si tenéis los objetivos de la gente, porque es verdad que la demanda que hay de vivienda sigue siendo bastante superior al de la oferta, de ahí el auge de precios, ¿no? O sea, es una cosa lógica de mercado. O sea, la gente está volviendo más a comprar, pero ¿a comprar para qué? ¿Para vivir ellos mismos o para invertir? O... Pues sí, el 80% nos dicen que están buscando una primera residencia como vivienda habitual. El 10% nos dicen que busca esa segunda residencia y el 10% que busca esa compra para inversión, es decir, para después ponerla en alquiler. Por lo tanto, la mayoría de los ciudadanos están buscando vivienda para mejorar su calidad de vida. Es decir, mejorar, ya sabemos, ¿no? A través de lo que pasó en la pandemia, todavía vamos arrastrando ese cambio en las preferencias y necesidades habitacionales y mejorar la vivienda habitual en el 44% de los casos es lo que les impulsa como motivo vital a acercarse al mercado inmobiliario. Y luego ya un poquito, prácticamente la mitad, tenemos que el 25% de ese motivo es invertir en una vivienda para tener una rentabilidad que le pueda ofrecer en estos momentos que no ofrece otro producto financiero. Hablamos de que la rentabilidad bruta ahora mismo en España está en un 6,5%. Es altísima y evidentemente esto quiere decir que como siempre, pues el mercado de la vivienda ha sido pues uno de los refugios más sólidos para la inversión y en contextos de volatilidad económica, de cambios en condiciones financieras, pues todas el foco en la inversión pues también se mantiene, diría yo que en un volumen importante, aunque es verdad que ha descendido en 3 puntos porcentuales en el último año y se sitúa, como decíamos antes, en ese 10% de compradores que destinan inversión. Ha caído el número de compradores, por tanto, que buscan esa inversión. De todas maneras, con el alza de precio que estamos viendo, porque al final eso es lo que te impacta a ti directamente en la rentabilidad, en el caso de quien compra vivienda para invertir, aunque sea en minoría, la expectativa un poco, la lógica te lleva a pensar que esa rentabilidad se va a tender a reducir o no, o seguirá acompañada del alza de precios también. Exactamente, estamos en un momento en el que el abultado incremento del precio de la vivienda, que estamos en las variaciones más altas desde que, por ejemplo, en Fotocasa nosotros tenemos registros, estamos viendo subidas interanuales del 18%, también sumado a la escasez de oferta en determinadas ocasiones y esa dificultad para encontrar muchas veces inmuebles que cumplan con las expectativas, también son decisiones que están pesando, ¿no?, a quien buscan altos rendimientos en el mercado. También es cierto que la desescalada de esa bajada de los tipos de interés, en la que cumplimos ya un año desde que inició a segunda mitad de 2024, sí que puede también pues hacer que el mercado pueda esperar unas mejores condiciones de financiación y por lo tanto seguir atrayendo a ese perfil inversor, ¿no? Por la bajada de tipos, decía María, porque efectivamente lo que dicen los bancos constantemente, que sacan así mucho pecho, es que ellos entregan hipotecas las más baratas de Europa. Y es verdad, se basan en datos del Banco Central Europeo que dicen que con los últimos datos disponibles, que creo que son de septiembre, la banca española de media está concediendo hipotecas a tipos del 2,65% frente a la media europea que creo que estaba por encima del 3,3%. Y por ahí un poco ellos pues dicen que están contribuyendo, ¿no?, en la medida de lo posible a que la gente pueda acceder a la vivienda por su lado, que es el lado hipotecario. ¿Entiendes que el tema de los precios en algún momento se contendrá o porque lo digo porque administraciones públicas y distintas empresas privadas, que tampoco es que puedan hacer mucho sin la colaboración pública, tampoco se ven medidas así en el medio plazo concretas que puedan atajar este problema?
Vamos a ver, nosotros lo que tenemos es un grave problema de crecimiento del precio, ¿no? Y lo que tenemos es un grave problema estructural entre la oferta y la demanda. La demanda en estos momentos está cuadruplicando la oferta. Como decíamos, la demanda de compra roza máximos y la oferta disponible en estos momentos es totalmente insuficiente para dar respuesta. Para que pudiera haber ese equilibrio o esa bajada o esa desaceleración del precio, uno, o tendría que aumentar la oferta de vivienda, que en estos momentos, tal y como está la situación promotora, constructora, por parte de la administración, etcétera, etcétera, es muy difícil. Además, ya está demostrado que no, aunque quisiéramos, no podríamos doblar la producción de vivienda. Llegamos a las 100.000 viviendas nuevas anualmente y se crean unos 240.000 hogares al año. Por lo tanto, ese déficit de infraproducción de vivienda y lo llevamos arrastrando ya más de 5 años y por lo tanto es muy difícil que pues pueda acercarse la oferta a la demanda. También tenemos, como decíamos, una demanda prácticamente en máximos por diferentes factores sociales, macroeconómicos, legislativos. Tenemos una actividad mensual de unas prácticamente 60.000, 50.000 compraventas en el pasado mes de agosto, que esto quiere decir que como nunca está teniendo un auge muy significativo. Luego también no podemos olvidar que el aumento de los flujos migratorios en más de 500.000 personas en el último año, ese cambio que estamos atravesando como modelo de sociedad hacia más hogares unipersonales, que en los 10 últimos años se ha disparado en más de 4 millones a casi 8 millones de personas, esto también aumenta la demanda. Claro, Y por lo tanto, tenemos también un peso extranjero muy significativo de un 15%. Entonces, por lo tanto, la demanda es muy difícil que comience a menguar porque hay muchos factores, muchos elementos que la están haciendo muy sólida. Así que, de momento, las previsiones es que pues en los próximos 5 años la población española podría crecer en 2 millones. La realidad, hay que decirla muy clara, no tenemos viviendas suficientes ni estamos preparados para abordar esta situación. No es una burbuja inmobiliaria lo que se está gestando por la subida de precios, no, es una crisis habitacional en toda regla, para la que tenemos que ser conscientes de que estamos pues abriendo la puerta. Totalmente. Además, es que es verdad que los flujos migratorios, o sea, te llevan a pensar que efectivamente que faltan viviendas. María Matos, directora de estudios y portavoz de Fotocasa, muchísimas gracias por explicarnos un poco cómo está el mercado inmobiliario del que no paramos de hablar todos los días. Muchas gracias a vosotros, Laura. Un saludo. Adiós, esperamos que les haya gustado el podcast de esta semana. Ya saben que pueden seguir informados en todas nuestras redes sociales, en la web del diario El Mundo y por supuesto en nuestra revista En Actualidad Económica. Nos marchamos, feliz semana. Las cuentas claras.